y no desarrollamos el tema. Entonces, esta segunda parte ahora es para trabajar lo que es reglas de la derivación, lo cual nos va aspiro a hacer quedar con la idea de que este tema realmente es fácil, que es importante, sí, muy importante, pero es de esas cosas que son importantes sí, y no son tan difíciles. Entonces, vamos a primero hacer una aclaración acá en el tema de las notaciones de derivada. Entonces, esta es la más clásica, la que más hemos utilizado. F' de X se lee así, F', este palito acá encima, esa comillita ahí encima se lee como prima de F' de X, que significa la derivada de F de X. Pero como nosotros habíamos dicho, cuando estamos viendo funciones, que F y Y son lo mismo, entonces así como está F' de X, que significa derivada de F, pues está Y' de X. Y', perdón, que significa derivada de Y. Esta notación es muy importante, es la de los diferenciales y significa lo mismo. F' de X significa de Y en dx o de f de X en dx, que es la derivada de Y con respecto a X. Y aquí se abre la puerta para algo importante. Dice con respecto a X. Significa que podemos tener otras variables diferentes a la X y entonces estar hallando derivadas respecto de esas variables. Esto es el tema que ustedes trabajan en el cálculo multivariable. Y lo mismo, así como acá y y f, acá también df de y, pero como y es el mismo f de x, entonces podemos tener df de x con respecto a x. Y leemos como la derivada de f', de f de x, perdón, respecto a x. Una definición, notación que se usa con frecuencia es D mayúscula y X, para decir que la derivada respecto a X, o si fuera D, Y, para indicar que la derivada respecto a Y, o por ejemplo en otras variables, de Z, para indicar que la derivada respecto a Z, que se usa con algo de frecuencia, T de tiempo, derivada con respecto a la variable tiempo. Entonces, es una quinta notación, que la D mayúscula se usa poco, se usa por ahí para denunciar algunas propiedades. La que más se usa es esta y esta. Pues por ahora eso es solamente notación. Ahora, respecto a las reglas de derivación, que es lo primero que vamos a ver, pues vamos a empezar. La primera regla solamente la voy a pasar así en clic, 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 porque es la que acabamos de ver en la presentación final, la parte final de la presentación anterior, que era resolver la derivada a partir de la definición formal de derivada a partir del límite, que es esta. Entonces, recordar que para eso lo único que hacemos es, como ya nos dan f de x, entonces hallar f de x más h, o nosotros lo estábamos haciendo como f de x más delta x, que no es más que reescribir la ecuación, luego hacer esa resta, y finalmente hacer la división. A esa división se le llama el cociente incremental, y una vez hecho el cociente incremental, tomar el límite, cuando h tiende a 0 en este caso. Y esa es la derivada. Entonces, esta es la primera regla de derivación, tal vez la más importante de todas, pero la última que vamos a usar, que solamente la usaremos cuando no haya otro camino, cuando toque. O de pronto para hacer algunas demostraciones. Ahorita vamos a utilizarla para hacer algunas demostraciones. Ahora sí empiezan las reglitas sencillas. Esta es la primera de todas. La derivada de una constante, la función constante, siempre es 0. Esto es muy importante y parece mágico. ¿Porque quién lo dijo? Porque lo dije yo. ¿Porque lo dijo quién? Pues esta propiedad sale a partir de la aplicación de la definición de derivada formal. Entonces acá encontramos, antes de esto, acá encontramos, vamos a ver por qué esa derivada es 0. Por acá miremos algunos ejemplos. La derivada de la función f de x igual a 0, acá f de x igual a 0, es igual a 0. Pero si tenemos la derivada de la función f de x o y, en este caso y igual a 8, su derivada también es 0. Si es la derivada de la función g de x igual a menos 5, su derivada también es 0. H de x igual a pi al cuadrado. Como pi al cuadrado es un número, es una constante, pues su derivada también es 0. Y así sucesivamente.
Ahora devolvámonos acá un poquito para ver de dónde es que salió ese 0. ¿Por qué es así? Pues es porque si usted desarrolla la definición perdón, la derivada a partir de la definición, pues de ahí nos da ese 0. Miremoslo. Vamos a tener que hallar el límite. Entonces vamos a decir límite, vamos a utilizar el término h. Cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Resulta que si la función es f de x igual a k, función constante, pues la función f de x más h, ¿qué hace uno ahí? Pues reemplaza la x por x más h, pero es que aquí no hay x, aquí es constante, es la k, entonces f de x más h sigue siendo k. Entonces, teniendo eso en mente, pues vuelve usted a la definición y dice, bueno, entonces ahora límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, pero ¿quién es f de x más h? K. Menos f de x, pero ¿quién es f de x? K. La misma K. Todo sobre h. Esto se me convierte en el límite cuando h tiende a 0 de k menos k, 0 sobre h. Y 0 sobre cualquier cosa es el mismo 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el límite de una constante, pues es la misma constante. Aquí me da 0. De aquí es donde sale esta propiedad. Obviamente no hay que estarla haciendo todo el tiempo, no tiene sentido que usted lo haga para cuando k valga 8, para cuando k valga pi al cuadrado, para cuando k valga menos 5, no. Sencillamente usted, al aplicar esta definición, llegó a esta propiedad y luego usted simplemente usa la propiedad de manera automática. Si usted identifica que la función es constante, su derivada simplemente va a ser 0. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Ahora sí, pues miremos lo que representa. Acá está la función constante, una de las infinitas funciones constantes, pero todas se caracterizan por ser una recta horizontal, y esta va a ser la derivada, que esta sí va a ser siempre esta misma, acá, esta recta, pero acá en el 0. Son los ejemplos que ya expliqué. Viene otra propiedad. La derivada de la función identidad siempre es 1. Función identidad solamente hay una. Mientras funciones constantes hay infinitas, función identidad solamente hay una. La función identidad, recuerden que es f de x igual a x, o y igual a x. Se llama identidad porque y asume exactamente el mismo valor que tiene x. ¿Cómo llegamos a ese 1? A partir de su definición de nuevo. Entonces vamos de nuevo acá. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Pero como la función es f de x igual a x, entonces ¿qué significa? F de x es igual a x. Y f de x más h, ¿quién será? Pues como es la función de identidad, porque y equivale exactamente a lo que valga x, pues esta función va a dar acá x más h. Es decir, cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale x más h, y vale x más h. Entonces, por eso me da esto. Entonces, al hacer el reemplazo, entonces volvemos acá. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Pero quién es f de x más h? X más h. Menos f de x. ¿Quién es f de x? X. Sobre h. Al romper paréntesis, esto me queda x más h menos x. Todo sobre h. Si se dan cuenta acá, en primer lugar se cancela esa x. X positiva, x negativa, se cancela y me queda el límite cuando h tiende a 0
de h sobre h. Si Igual a usted 1. calcula, si usted calcula acá el límite, le va a dar 0 sobre 0, pero previamente cancela acá términos semejantes. Entonces acá le va a dar h sobre h, eso da 1. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó el límite cuando h tiende a 0 de 1. Esa es una constante. El límite de 1 cuando h tiende a 0, pues sigue siendo 1 porque es una constante, no depende de h. Entonces, de ahí es donde sale esta propiedad. Por supuesto, usted no va a tener que hacer todo esto, a menos que el ejercicio le esté pidiendo que demuestre por qué la derivada de x es 1. De resto, usted simplemente lo que hace es recordar que la derivada de x es 1 y punto. Y esto lo va a hacer usted en cuestión de milésimas de segundo. No tiene la derivada ya de manera inmediata. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, gracias. Vamos con la siguiente. Esta es una de las fórmulas más importantes que usted debe, esta sí debe memorizar, es muy importante, porque se aplica con muchísima frecuencia y porque además de usted memorizarla y saberla utilizar, hay que adquirir la habilidad de transformar muchas de las funciones que ustedes encuentren a la forma potencial. Esta es la derivada de la función potencial y simplemente es la derivada de x a la n es igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, x a la 7, su derivada va a ser igual a 7 que multiplica a x a la 7 menos 1, o sea, a la 6. Si usted tiene derivada, perdón, x a la 100, pues la derivada va a ser igual a 100 que multiplica a x a la 99. Si usted tiene x a la menos 5, su derivada va a ser igual a menos 5 x a la menos 6. Si usted tuviera, por ejemplo, acá x a la pi, su derivada va a ser igual a pi por x a la pi menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, se aplica de una manera muy fácil, es muy sencilla, cuando está así, digamos, escrita de manera normalita, pero nuestro objetivo va a ser poder llevar una función que no esté originalmente escrita de esta manera, llevarla a esta manera. Para eso tenemos que recordar propiedades de los exponentes, básicamente para poder transformar funciones que de entrada no son potenciales, transformarlas en funciones potenciales. ¿De dónde sale esta fórmula? De la aplicación del límite. Usted tiene acá de nuevo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h, pues de ahí al desarrollo de esta función le va a dar esto. Entonces usted tendría que decir f de x, lo tengo, es igual a x a la n. ¿Y quién va a ser f de x más h? Pues f de x más h va a ser x más h a la n. ¿Cómo desarrollo esto? Pues bueno, a partir de lo que es la expresión para el binomio de Newton, que va a ser x a la n más, acá aparece un coeficiente que usted lo va a calcular, eso nace termina siendo una expresión con factoriales, etcétera. Bueno, pues los dejo ahí con inquietud para que lo miren cómo es que llegamos a partir de esta definición, llegar a esta propiedad. Pero nace de ahí. Entonces acá, ¿qué debe hacer? Mirar el desarrollo del binomio de Newton. Luego, finalmente, se le van a cancelar muchos términos en el numerador. Al final va a cancelar el h y va a llevar a quedarle esta única expresión. De ahí nace. Entonces, por eso la importancia de conocer la definición formal derivada. Y lo demás acá simplemente, entonces, hallar, aplicarlo a varios ejercicios. Una particularidad, ustedes notarán que la función original tiene por exponente n y su derivada tiene por exponente n menos 1. Esto significa que la derivada de una función es otra función de grado 1 inferior. Es decir, si usted tiene una función cúbica, su derivada va a ser una función cuadrática. Si usted tiene una función de grado 5, su derivada va a ser una función de grado 4 y así sucesivamente. Aquí lo vemos con x al cuadrado y la derivada es 2x, bajó de
¿De qué? De grado. Si la función es x al cubo, su derivada va a ser 3x al cuadrado, bajo también de un grado. Y ejemplos. X al cubo, automáticamente, ¿cuánto nos daría esta derivada? ¿Mm? Automáticamente, ¿cuánto da esa derivada? 3, 3x a Sí, la 2. perfecto. Eso es lo que da. Entonces, n vale 3, así que esto es 3 por x a la n, o sea, 3 menos 1, o sea, 3x al cuadrado. Y noten que se hace inmediato. Si lo hiciéramos a partir de la definición, pues me llevaba un trabajo, gastaría más o menos todo este espacio, tendría que elevar x más h al cubo, aplicar el binomio al cubo, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer, pero implica trabajo. Pero con el solo hecho de aplicar esta propiedad, noten que esta derivada salió al instante. Más se demora uno en decirlo que en hacerlo, que en tenerlo ya listo en la mente. Miremos otros ejemplos. Es de la misma fórmula. Pero entonces, aquí es donde viene el tema de la habilidad que usted debe adquirir para transformar funciones que de entrada no son potenciales, llevarla a la forma potencial. Por ejemplo, la función f de x igual a raíz de x. No es una función potencial. Aquí yo no, ¿dónde tengo la n para poder aplicar acá n por x a la n menos 1? Pero si recordamos la fórmula de esta propiedad, perdón, de los exponentes, que la raíz mésima de x a la n, lo X, puedo expresar como X aumentada a un medio da, ¿cierto? x a la n sobre m. Esto en términos generales. Para este caso particular, aquí hay un 2 que no es necesario poner. Aquí había un 2 que no era necesario poner. Y aquí hay un 1 que no es necesario poner. X a la 1 es x. Y la raíz cuando no tiene índice se sobreentiende que es 2. Entonces, raíz de x, al aplicar esta fórmula, la raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. Acá es lo que les digo que no es necesario poner. Este es lo mismo que tener x a la 1. X a la 1 es x. Y esta raíz cuadrada. De ahí sale 1 medio. Entonces, una vez usted ya tiene esto expresado de esta manera, entonces su derivada que originalmente f de x es igual a raíz de x, pero ahora la transformó a la forma potencial. Ahora sí usted ya puede calcular la derivada de una manera bastante sencilla. F' de x es igual, ya tiene n vale 1 medio, entonces a n que multiplica a x elevado a la n, o sea, a la 1 medio, menos 1. Menos 1. Y ya está, ya de ahí en adelante lo que sigue es álgebra. Esto es 1 medio por x a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto dará 1 medio menos 1? 1 medio menos 1. Este 1 lo puedo expresar como si fuera 2 medios. 1 medio menos 2 medios. ¿Con qué objetivo hago esa transformación? Para tener acá una resta de fracciones homogéneas. Como un denominador, el 2, y arriba 1 menos 2. O sea, esto es igual. 1 menos 2 da menos 1, menos 1 medio. Significa que esto es igual a 1 medio que multiplica a x a la menos 1 medio. Ahora, ¿qué pasa? Viene otra propiedad de los exponentes que ustedes deben conocer, que deben aplicar, y es que si usted tiene x a la n, eso lo puede expresar como 1, perdón, x a la menos n, como 1 sobre x a la n. Esta es una propiedad que me permite pasar los exponentes negativos a positivos, pero hay que pagar este precio. Queda como una fracción, como una expresión racional. Entonces esto automáticamente se convierte en 1 medio
que multiplica a 1 sobre x a la 1/2 positivo. Y acá me queda 1 por 1, 1. Y abajo 2x a la 1/2 por 2. X a la 1/2. Y acá si quiero, pues recordando que x a la 1/2 es la raíz de x, pues entonces lo puedo expresar como 1/2 y cambio x a la 1/2 por raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Así se puede dejar. Ahora, si lo quiero llevar un poquitico más al extremo, recuerden que a los matemáticos no nos gusta ver raíces en el denominador, entonces aquí aplicamos la racionalización del denominador y eso me convierte en raíz de x sobre 2x. Es lo mismo, pero pues ahí los dejo como por si no se acuerdan para que lo repasen de dónde es que se hace esa transformación, cómo es que se hace la transformación. Pero noten que, ¿qué es lo que les quería mostrar? Que esta función originalmente no tenía cómo resolverla. No habíamos visto nada para poder resolver eso. Y lo que hicimos fue transformarla a la función potencial y desde ahí, desde la función potencial, apliqué la formulita mágica, x a la n derivada igual a nx a la n menos 1, y de ahí en adelante lo único que hizo fue puro desarrollo algebraico para llegar a la derivada. Entonces, este tipo de habilidades son las que hay que adquirir para poder resolver una enorme cantidad de derivadas que ustedes encuentren por el camino. Otro ejercicio por el estilo. 1 sobre x. No hay, hasta el momento con lo que hemos visto, no tendríamos cómo resolverlo, excepto por el límite. Pero resulta que hay una propiedad, esta propiedad ya se la enuncié. Si usted tiene x a la menos n, eso se puede expresar como 1 sobre x a la n. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Quiere decir que acá, este 1 sobre x es tal como si usted tuviera 1 sobre x a la 1. Es que este 1 y acá no es necesario ponerlo. Entonces, aplico esta fórmula de derecha a izquierda y esto se me transforma automáticamente en x a la menos 1. Cuando usted ya tiene esto expresado como x a la menos 1, pues no hay problema. Su derivada, f' de x, es igual, aplico la fórmula de la derivada de la función potencial, aquí está la n, menos 1, esto es igual a menos 1, que multiplica a x a la menos 1 menos 1. Es el segundo menos 1 por fórmula. O sea, esto es igual a menos 1 que multiplica a x a la menos 1 a la menos 2. Lo puedo dejar así. Bueno, este menos 1 acá sobra, bastaría con dejarle únicamente el signo, o sea, menos x a la menos 2. O si quiero, transformo este exponente negativo en positivo, o sea que me quedaría menos 1 por 1 sobre x al cuadrado, ya quedó el 2 positivo, y de nuevo menos 1 por 1 da menos 1, o sea, menos 1 sobre x al cuadrado. Esta es lo mismo, lo único que hicimos fue hacer esta transformación, o sea, lo que hicimos fue convertir esta función en esta, que es la misma, pero acá sí ya está expresada en forma potencial. ¿Alguna pregunta? Profe, pues preguntas, solo era para decirle que si habría la posibilidad que todas esas fórmulas que se manejan así, como x a la, bueno, x elevado a la menos n igual a 1 sobre xn, no sé, como la posibilidad de que las pusieran en el grupo. Esas No, fórmulas ya así están, sencillitas. ya están. Miren, gracias por esa acotación. Aprovechen en Atena, no en el grupo, ni acá en TIS ni en WhatsApp, sino en Atena. Pronto empieza a desarrollarse el tercer corte, hay unos videos introductorios y aparece un archivo que se llama formulario de cálculo diferencial. Ahí encuentran no solamente todas estas fórmulas, sino además van a encontrar otras fórmulas que uno usa con frecuencia cuando está
evaluando derivadas. ¿Qué otras fórmulas? Por ejemplo, va a encontrar algunas identidades trigonométricas de uso muy frecuente en el tema de las derivadas, algunos casos de factorización de los más frecuentes, van a encontrar algunos casos de productos notables y algunos truquitos que se usan para hallar derivadas. Entonces, ese documentico ya está muy bien hechecito, es una recopilación, lo que llama uno coloquialmente un formulario y vale la pena que lo tengan. Una de las técnicas para derivar y a su vez también para integrar es a partir de tabla de derivadas o de tabla de integrales. Las tablas de derivadas o tablas de integrales no son más que estas formulitas que si uno no lo ha trabajado, pues no le dicen nada, pero si usted ya las ha trabajado, las ve, las recuerda y las aplica con facilidad. Entonces esas formulitas si ya están allá, lo invito a que entre a Atena de una vez, aproveche y vea los videos que están ahí, pero pues si no tiene tiempo de los videos, al menos sí puede descargar ese archivito. Y el otro archivo, el de todo el corte, ya se los envié por el grupo de WhatsApp hace ratico. Es un archivo de 102 páginas con colores, muy bien explicado, muy desmenuzadito. Vale la pena que lo use. Bueno, avancemos. Ya vimos que la derivada de la función f de x igual a x da ¿cuánto? ¿Cuál? Esta, la función f de x igual a x, su derivada da ¿cuánto? Es una constante. Ya lo hicimos en la diapositiva anterior. Da 1. Ahora, a partir de Sí, esta constante. misma... No, esta es la función de identidad. La constante da 0. La derivada de la función constante da 0. Esta es la función de identidad y da 1. Ahora, a partir de esta misma propiedad, usted puede obtener esa respuesta, porque x es lo mismo que tener x a la 1. Si usted le aplica la derivada, entonces f' de x va a ser igual a n, pero n vale 1, por x a la n, o sea, a la 1, menos 1. Y esto le va a dar igual a 1 por x a la 1 menos 1, da 0, ¿no? X a la 0. Y todo número elevado a la 0 da 1, Uno. excepto el mismo 0. Entonces, x a la 0 da 1. O sea que esto termina dándole a usted 1 por 1 y 1 por 1, 1. Entonces, desde ahí, desde esta fórmula de la derivada de la función potencial, también podemos encontrar por qué la derivada de f de x igual a x es 1. Entonces, ya lo habíamos visto desde la definición formal de derivada, aplicando aplicando límites, pero también lo vemos ahora, llegamos a la misma respuesta aplicando simplemente la fórmula de la derivada de la función potencial. Y ahora, para mecanizar, si la función es f de x igual a x a la 5, pues su derivada, aquí está n, es 5 por x a la 5 menos 1, o sea, 5x a la menos, 5x a la 4. Entonces ahí ya sale de manera inmediata. Esta función, f de x igual a 1 sobre x al cubo. Lo primerito para poderlo calcular es convertirlo, ahí no está en forma potencial, convertirlo en la forma potencial, x a la 1 sobre x al cubo, en forma potencial es x a la menos 3. Una vez usted ya tiene n, pues sencillamente aplica la fórmula de la derivada de la función potencial. Acá está el menos 3, que multiplica a x a la menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 da menos 4. Así que por eso le da acá menos 3x a la menos 4. Y luego, este exponente negativo lo puedo convertir en positivo acá, pagando el precio, o sea, x a la menos 4 es igual que 1 sobre x a la 4. Así que acá usted, ¿qué tendría? Tendría menos 3 que multiplica a 1 sobre x a la 4. Menos 3 por 1, pues da menos 3 sobre 1 por x a la 4, pues x a la 4. Entonces, habilidad para ir encontrando, para ir, digamos,
traduciendo las diferentes funciones a la forma potencial. No todas se pueden, en realidad casi todas, pero algunas son más difíciles, pero hay unas que son más fáciles como estas que estamos viendo acá. Esta, por ejemplo, x raíz cúbica de x en forma potencial, aplicando esta fórmula que ya les mostré hace un ratico, raíz mésima de x a la n igual a x a la n sobre m. X, esto es como si fuera x a la 1, entonces raíz cúbica de x a la 1, eso es igual a x a la 1 sobre 3, x a la 1 tercio, ya tiene n, entonces al hallar su derivada, baja el 1 tercio como n, que multiplica a x a la 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1. Pues yo puedo expresar este 1 como 3 tercios, o sea, 1 tercio menos 3 tercios. Ahora ya me quedó como un denominador y esto me daría 3 y arriba 1 menos 3, o sea, menos 2 tercios. Por eso acá me aparece 1 tercio que multiplica a x a la menos 2 tercios. ¿De dónde salió ese menos 2 tercios? De 1 tercio menos 1. Y una vez tengo esto, que está el exponente negativo, lo puedo convertir en exponente positivo pagando el precio, es decir, llevándome ese a x para abajo. Y me queda 1 tercio abajo multiplicado por x a la 2 tercios y ya está. O sea, 1 tercio por esto en forma positiva, 1 sobre x a la 2 tercios. Ahora sí positivo. Y acá 1 por 1, 1 sobre 3 que multiplica a x a la 2 tercios. Listo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Sí, Ahora profe. vamos a darle un avance pequeñito, pero bastante significativo. Ahora, no sé si ustedes se acordarán cuando estábamos trabajando límites, vimos que el límite del múltiplo constante, que me decía que usted tenía una función multiplicada por una constante, necesitaba sacar el límite, pues usted como que factorizaba el límite, la constante y se ocupaba del límite. Y al final, ese límite, que era un número, lo multiplicaba por la constante. Entonces acá en derivadas aplica lo mismo. Esta es la función y esta es la constante. Si usted tiene que hallarle la derivada a todo, pues se ocupa únicamente de la función y al final a ese resultado, que en este caso no es un número, sino es una función, la multiplica por esa constante y ya está. Ahí está explicado, la formulita está para cuando la función es la función potencial, pero esto va más lejos. O sea, voy a generalizar los casos. Tiene f de x igual a k por g de x, pues la derivada de f de x, o sea, f' de x, va a ser igual a k por la derivada de g de x. Es decir, ocúpese de derivar la función y una vez que la haya derivado, ahí sí multiplique por la constante. ¿Qué significa eso? Pongámoslo en términos de ejemplitos. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual a 5x al cuadrado, pues aquí está la constante, entonces la dejo quietica. Y me ocupo de derivar la función. La derivada de x al cuadrado, 2x. Una vez tengo hecho eso, pues ahí sí, lo que haya por hacer algebraicamente, lo que puede hacer. En este caso, 5 por 2, 10, 10x. Eso es lo que me dice esta fórmula. Pero esta que la generalicé un poquito más, me permite hallar derivadas de otro tipo de funciones. Por ejemplo, si yo tuviera que h de x es igual a pi por el seno de x. El seno de x está lejos de ser una función potencial. Identifico que pi es una constante, así que esto va a ser igual a pi por la derivada del seno de x. No la hemos visto, no sé si la alcancemos a ver hoy o no, pero por ahora se la adelanto, la derivada del seno de x es el coseno de x. Así que esto termina convirtiéndose en pi coseno de x. Entonces, eso es lo que me permite esta formulita, esta propiedad. Hallar derivadas de funciones que usted identifica que están multiplicadas por una constante. ¿Pregunta?
Listo. Entonces acá hay un primer ejemplito, 4x al cuadrado, su derivada, dejo el 4 quieto y me encargo de derivar la función x al cuadrado, que da 2x a la 2 menos 1, o sea, termina dándome esto, 8x. En este caso, menos 3 por x, la constante es menos 3, la derivada de x es 1, y entonces termina dándome de nuevo el menos 3. Y acá viene una seguidilla de funciones que, a pesar de que es la misma propiedad, pues cuesta un poquitico a veces identificar la constante. Por ejemplo, acá, 3 sobre x. Hay que identificar que esto es lo mismo que tener 3 sobre x, es lo mismo que tener 3 que multiplica a 1 sobre x. ¿Esto por qué es importante? Porque eso me permite identificar a la constante y a la función. Usted la constante, ¿a qué la ha identificado? 3. Pero ¿y la función? La función no es x. La función es 1 sobre x. Y 1 sobre x no lo sabemos derivar todavía, pero si lo convertimos en función potencial, sí que la sabemos derivar. Me quedaría como 3 por x a la menos 1. Y esto ya la sabemos derivar, así que esto sería igual a 3 por menos 1 sobre x al cuadrado. O sea, menos 3 sobre x al cuadrado. Entonces, identificar la constante, identificar la función y aplicar la derivada y ya. De nuevo acá, bueno, esta sí está sencillita. La constante acá es 3/5. Esto para decir que la constante está acá, que está acá, puede ser cualquier cosa. Pues puede ser un número entero, puede ser un número racional, puede ser un número irracional, como por ejemplo e, como por ejemplo pi, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa, puede ser un decimal, lo que sea. En este caso tenemos acá una fracción, un fraccionario, o un número racional. 3/5. Pues esto es igual a 3/5 por la derivada de x al cuadrado. 3/5 por la derivada de x al cuadrado. Pero es que la derivada de x al cuadrado ya la conocemos, es 2x, de tal manera que 3 por 2, 6 x quintos, que lo puedo expresar como 6/5 de x. Y listo. ¿Preguntas? De nuevo acá, 3 por raíz de x, acá sale clarita la función, la constante y la función. La gracia acá es poder representar esta función en forma de función potencial, o sea, 3 por x a la 1 medio. Y sencillamente pues derivar x a la 1 medio, que ya lo hicimos en ejercicio anterior. Esto me daba, hay varias alternativas. Una es 1 sobre 2 raíz de x. Y termina dándome 3 por 1, 3 sobre 2 raíz de x. Y ya. Y esto, para graduarnos acá del tema. Aquí está la constante, 1/4. Esa es la constante. Y la función es 1 sobre esto que está abajo. O sea, la función es 1 sobre la raíz cúbica de x a la 4. Entonces, lo primero es reexpresar esta función en forma potencial. O sea, esto va a ser 1 sobre, al aplicar la formulita que hemos aplicado de x, de la raíz enésima de x a la n, pues de ahí podemos expresar esto como x a la 4 tercios. Y de nuevo, al aplicar esta fórmula, que 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n, pues entonces automáticamente esto me convierte como en x a la menos 4 tercios. Y como la constante ya la he identificado, entonces ahora toda la función que se llamaba h de x termina siendo igual a 1/4 por la función, pero la función es x a la
menos 4 tercios. Cuando ya está así, pues simplemente continúa acá con el camino, x a la menos 4 tercios, aquí está n, saco la constante 1/4, aquí está, y aplico la formulita acá, n, bajo n, menos 4 tercios, que multiplica a x a la menos 4 tercios menos 1. ¿Cuánto da menos 4 tercios menos 1? Miremoslo por acá. Menos 4 tercios menos 1 es lo mismo que tener menos 4 tercios menos 3 tercios. Porque este 1 lo puedo expresar como 3 tercios, de tal manera que ahora me queda acá una resta de fracciones homogéneas, el común denominador es 3, y arriba me queda menos 4 menos 3. O sea, menos 4 menos 3 da menos 7 tercios. Por eso acá aparece x a la menos 7 tercios. Y al aplicar esta propiedad, en este sentido, entonces, en este sentido, me queda 1/4 por x a la, dividido sobre x a la 7 tercios. Antes de eso, si se dieron cuenta, acá se simplificó este término, este 1/4, este 4 de acá abajo, que era de la constante, se simplifica con este 4 de acá del 4 tercios que sale al aplicar la fórmula de la derivada. Y le queda 1/3 negativo, menos 1/3. Y ahora sí, al aplicar esta propiedad de pasar este exponente negativo a positivo, me queda esta expresión y ya quedamos listos. ¿Preguntas? Ahí con la última, profesor. ¿Hasta dónde llegó con esto? Bueno, al principio, iniciamos con la vaina. Ahí la 1 sobre 4 tercios, raíz de 3x4, ¿sí? Ahí tenemos que va Sí, la x por la de los menos 4 tercios por la fórmula que usted aplicó, ¿cierto? sí, Ahí queda el 1/4, queda el 1/4 ahí volando. sí. Y ahí, hasta ahí usted llegue Bueno, hasta venga, a donde ver, usted hasta la segunda. utilicemos acá que está el tablero disponible ahora sí completo. Uy, pero me pegué esa salida tan grande. Me pasé. Me pasé. Acá. No. Acá es donde estamos. ¿Listo? 1 sobre 4 raíz cúbica de x a la 4. Entonces, ahí sí. La función es f de x igual a 1 sobre... quedó muy torcido acá ese. Uno sobre 4 raíz cúbica de x a la 4. Identifico. En primer lugar, usted logra identificar el 1/4 como constante, ¿no? Entonces esto es igual a 1/4 que multiplica a, ojo que aquí es donde está parte del complique, es esto, que es este 1 que lo utilizó acá para 1/4, también lo debe utilizar acá para esta función. Al fin y al cabo, 1 por 1 sigue siendo 1, no altera la expresión. De tal manera que esto me queda acá en este paréntesis como 1 sobre la raíz cúbica x4 sobre 3. de x a la 4. Todavía no estoy derivando, solamente reescribiendo la función. Ahora, esto es igual a 1/4, que hay quietico, por 1 sobre, ahora aquí abajo voy a aplicar esta fórmula, que la raíz enésima de x a la n es igual a x a la n sobre m. En este caso, ¿qué tengo?
Pues esto es x a la n. ¿Quién es n? 4. O sea, esto va a ser x a la n sobre 3. Es aplicación de esta fórmula. ¿Eso sí, sí la entiende? ¿Sí la alcanza a ver? Sí, señor. Ahí sería 4/3, ¿sí? 4 tercios, perfecto. Luego aplica ahí Ahora, la otra fórmula. exactamente esta, que 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n. ¿Sí? Entonces esto es igual a un cuarto que multiplica a x a la menos 4 tercios. Hasta ahí solamente he traducido esta función, o sea, la reescribí, f de x, acá esto sigue siendo f de x, y todavía no he derivado. Ahora sí vamos a derivar, utilicemos acá otro colorcito. Entonces, f' de x, o sea, ahora sí su derivada va a ser igual. En primer lugar, a la constante que la vamos a dejar quieta, a un cuarto, por, ahora sí aplico la fórmula de derivada para la función potencial. Recuerden, n, que es menos 4 tercios, lo bajo. Entonces se baja como menos 4 tercios, que multiplica a la x elevado a la, de nuevo a ese n, menos A los 4 menos 4 tercios, tercios menos 1. menos 1. Ya en la diapositiva anterior les mostré que este menos 4 tercios menos 1 da menos 7 tercios. Así que esto termina dando menos, perdón, un cuarto que multiplica a este menos 3 cuartos, que multiplica a x a la menos 7 tercios. Acá en Profe, este punto, ¿menos 3/4 o sí, menos 4/3? esto, sí, ahí lo expliqué, lo puse mal, menos 4 tercios. Entonces sí, ve. Sí, sí, sí. No, y ahí ni siquiera podría cancelar. Menos 4 tercios. A la menos 4 tercios. Y si se dan cuenta, ahí ya aparece la posibilidad de cancelar este 4 que divide con este 4 que multiplica. Se salva este signo y me queda menos un tercio. O sea que esto es igual ahora a menos un tercio que multiplica a x a la menos 7 cuartos, 7 tercios, perdón. Al aplicar de nuevo esta propiedad, ya la borré, esta propiedad de acá, para convertir este exponente negativo en positivo, pues esto termina siendo igual a menos un tercio, que multiplica 1 sobre x a la 7 tercios, ahora sí positivo. Y ahora, menos 1 por 1, esto da menos 1 arriba, abajo me queda 3 por x a la 7 tercios. Y ahí ya terminó la derivada. Bueno, acá si uno quisiera podría volver a aplicar esta fórmula y entonces terminaría dándole, démoslo por acá, 1 sobre 3 negativo, ¿no? Menos 1 sobre 3, esto sería raíz cúbica de x a la 7. ¿Qué hice acá en este caso? Acá esta partecita. Pues lo La único que hice fue formulita, aplicar esta fórmula. Transformé este x a la 7 tercios en la raíz cúbica de x a la 7. Y ya está. Obviamente uno puede seguir jugándole acá con el álgebra. Por ejemplo, la raíz cúbica de 7 tercios es igual a x a la... Esto da igual a ¿qué? A 2x por raíz de x. Y 2x por raíz de x, al multiplicarlo por eje 3, termina dándole ahí 6x raíz de x, etcétera. Uno podría acá seguir simplificándole, pero digamos que la derivada llegó hasta acá. Realmente llegó hasta acá. Hasta acá. Hasta aquí ya usted derivó. Ya lo que siguió ahí ya no fue derivada, ya fue lujo, fue álgebra ahí. El menos 1 sobre 6 raíz de x termina siendo, si yo aplico 6 raíz cúbica de x, perdón. Menos 6 raíz cúbica de x. Pero bueno, eso sí ya es tema de otro, harina de otro costal, dicen por ahí. ¿Listo? ¿Le quedó aclarada la duda? sí, sí, señor. Bueno, avancemos tenemos 10 minuticos todavía para avanzar acá otro poquito. Esta formulita
es una de las que están ahí en el formulario que les hablé de Athena. Esta fórmula si la tenemos disponible, pues aplicarla es mágica, es facilita. Pongamos acá de una vez un ejemplo. Digamos la raíz cúbica de x y pongamos por acá la raíz quinta de x y por acá de una vez la raíz séptima de x. Su derivada es muy sencilla. Si dispongo de esta fórmula, pues acá al hallar su derivada sencillamente va a ser 1 sobre n. ¿Quién es n para este caso? 3. Por la raíz n, o sea, de nuevo, raíz cúbica, de x a la n menos 1. Como n vale 3, o sea, de x al cuadrado. Y ya terminó. Esta es la derivada. Si esto es f de x, entonces esta es su derivada. F' de x. Acá de nuevo, si pongo esa fórmula para este caso, esto es 1 sobre n, pero n para este caso vale 5 por la raíz enésima, o sea, la raíz quinta de x a la n menos 1, o sea, 4. Y ya está, algo muy inmediato. 7, entonces 1 sobre 7 raíz séptima de x a la 7 menos 1, o sea, a la 6. Es muy facilito de aplicar si dispongo de esa fórmula, si me la sé o la tengo a la mano. Lo que vamos a ver ahorita es ¿y cómo llegamos a esta fórmula mágica? Entonces, a esa fórmula mágica llegamos, puede ser por dos caminos. La primera es a partir de la fórmula, otra fórmula mágica que hemos venido aplicando todo el tiempo, que es esta, que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Desde ahí. Y si quiero ir más al fondo, pues tanto esta como esta salen de la definición del límite, de la definición de derivada a partir del límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. A partir de ahí, por cualquiera de los dos caminos. Por este lado es más complicado que por el otro. Entonces miremos cómo llegamos ahí a esa fórmula mágica. Entonces, partimos de la función f de x igual a la raíz de enésima de x. Y lo que tenemos que hacer es reescribirla en forma potencial, o sea, aplicando esta formulita, y automáticamente me da esto, x a la 1 sobre n. Una vez lo tengo expresado de esa manera, sencillamente aplico la fórmula de la derivada de la función potencial, 1 sobre n, que multiplica a x a la 1 sobre n menos 1. Y acá es donde viene un poquitico digamos, de complicadito para este ejercicio. 1 sobre n menos 1, este 1 por facilidad lo puedo expresar como n sobre n. ¿Por qué? Porque me conviene que me quede una resta, en este caso, de fraccionarios homogéneos. En este caso, me queda como un denominador la n y arriba me queda 1 menos n. Hasta ahí no hay lío, 1 menos n sobre n. Pero resulta que por acá lo que nos aparece es n menos 1 y yo tengo es 1 menos n. ¿De dónde sale eso? Miren esto. Si yo tengo 5 menos 3, ¿eso es igual a cuánto? 2, ¿no? A 2. Pero yo quiero expresar esto mismo de forma contraria. 3 menos 5. Pero quiero que me siga dando 2. ¿Qué debo hacer? 3 menos 5 claramente no es 2. ¿Qué debo hacer para que al aplicarle conmutativa acá se siga manteniendo el mismo resultado? ¿Alguna Ponerle idea? menos a 3 y ponerle más a 5. En últimas, multiplicar toda la expresión por menos 1. Porque realmente 3 menos 5 da es menos 2, ¿cierto? Pero como viene precedido de este signo menos, ahora sí, menos por menos, más y me quedo en 2. Entonces yo puedo hacer este cambio acá, esta ley conmutativa, pero me aparece acá este menos. Entonces quiere decir que para poder tener esta expresión en la forma n menos 1 y no 1 menos n, debo, esto se llama factorizar el menos 1 arriba. Entonces esto va a quedar menos n menos 1, abajo no ha pasado nada, sigue siendo n. Y finalmente pues yo lo puedo simplificar y puedo decir esto es igual a me quedé sin espacio.
esto es igual acá, de forma más clarita, a menos n menos 1 sobre n. Eso es el único punto ahí que puede llegar a generar confusión. Ahí se lo subrayo. ¿De dónde es que se hace esa transformación? El que de entrada le das esto, le aplica esta transformación y le queda esto. Entonces, de nuevo, esto se convierte, nos da acá, vea, originalito, menos n menos 1 sobre n, y ya está el exponente. O sea, ya lo único que me queda es recordar esta propiedad que me permite convertir x a la menos n como 1 sobre x a la n. Ya convertí este exponente que, si acá se alcanzan a dar cuenta, es negativo. Ya lo convertí en positivo. Y una vez lo tengo acá, aplico esta propiedad. Y entonces me queda arriba 1 sobre x a la raíz enésima de x a la n menos 1. Y ya llegamos a la fórmula. Entonces, ¿de dónde llegamos? A partir de la definición de nuestra derivada de la función potencial x a la n como nx a la n menos 1 y propiedades de los exponentes, en este caso de la radicación. Entonces, dos cositas que quería que veas. Número uno, que supieran aplicar la fórmula. Si la tienen y la visualizan ahí, la tienen a la mano, pues aplíquenla. Se dieron cuenta con esos 3 ejercicios que les propuse ahí que era inmediato. Y si no, pues por lo menos ser capaz de, a partir de la reestructuración de la función para que quede en forma de función potencial, pues poder llegar a la misma derivada. Cualquiera de los dos caminos, el que prefieran. ¿Preguntas? No, señor. No, profe. Y acá, estos son más ejemplos de aplicación directa de esta función. No la voy a tratar. ¿Y cómo estamos de tiempo? 2:58. Bueno, quedamos en derivada de función logarítmica. Vamos a tomar acá el pantallazo para recordarlo. A partir de esto, vamos a arrancar la siguiente clase. Les voy a pasar ahí las diapositivas que quedan, solamente para que se den cuenta de lo que viene, para que se vayan perfilando ya listo para el parcial. Vamos a trabajar derivadas de las funciones logarítmicas. Las explicamos, vemos algunos ejemplos. Aquí hay cosas bastante interesantes por hablar. Luego de la función exponencial en general. Luego de algunas trigonométricas. Luego unas trigonométricas inversas. Y finalmente nos vamos a algo muy importante que con esto ya queda uno habilitado para hallar casi que cualquier tipo de derivada, que son las derivadas de operaciones entre funciones. O sea, la derivada de una suma o de una resta de funciones, la derivada de un producto de funciones, la derivada de un cociente de funciones, la derivada de la función compuesta o más comúnmente regla de la cadena. Cuando salgamos de la regla de la cadena, que lo estaremos haciendo finalizando la primera franja de hoy en 8, usted ya va a sentirse graduado en cálculo. Ya con eso va a poder muchas de las derivadas que ustedes encuentren. Ya de ahí en adelante lo que viene es casi que aplicaciones de la derivada. Vamos a ver derivadas de funciones trascendentes y vamos a ver algunos casos especiales de derivada, por ejemplo, de las funciones implícitas o, bueno, otras cositas ahí, pero básicamente usted puede darse por graduado de cálculo diferencial cuando ya logró hasta acá y comprendió la regla de la cadena y la aplica con gran habilidad. Listo, compañeros. Ese es el camino que nos espera para DEVEN 8. Esto y empezar a ver derivadas de funciones trascendentes. Y ya nos estamos acercando al fin del curso. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, compañeros, nos veremos de hoy en 8 Dios mediante y esperemos que ahí sí con mayor audiencia. Hoy había flexibilidad académica, pero la flexibilidad lo que implicaba era no evaluaciones, sí clase. Entonces, bueno, ahí queda disponible la clase para que los compañeros que no ingresaron hoy la puedan ver y ponerse al día. Que tengan un feliz Gracias, fin de semana. profe. Muy amable. Feliz fin de semana. Igualmente, se cuidan, por favor. Sí, señor.